en qué momento. Perfecto. Buenos días a todos. Daré lectura al orden del día para la reunión de la Comisión de Partidos Políticos del Grupo Plural del día 26 de marzo de 2021. Número 1, apertura de la sesión por el maestro Mauricio Valdés, coordinador del SECTEC. 2, lista de asistencia, la cual ya ha sido tomada previamente. 3, lectura del orden del día. 4, exposición sobre los documentos básicos de los partidos políticos. Las intervenciones serán del licenciado José Luis Uribe Arzate, del PRI, y como punto número 2, licenciado Marcos Constantino González Alcocer, del Partido Redes Sociales Progresistas. Número 5, observaciones y análisis del punto 5 y 6 del índice temático, puntos que quedaron desglosados en 3 puntos después de las observaciones que nos fueron enviadas. Y número 6, elaboración de análisis para propuestas. Número 7, asuntos generales. Y número 8, clausura de la reunión. ¿Sería cuánto, maestro Mauricio? Muchas gracias, Stephanie. Pues al darles la bienvenida nuevamente a todos los integrantes de esta comisión de partidos políticos, les informo que hemos hecho una consulta al Instituto Electoral del Estado de México para conocer cuáles serán las restricciones que habría en su caso para nuestro trabajo a partir de la veda que se calcula a partir del día 4 de abril. Ya les mantendremos informados por vía de correo electrónico acerca de lo que nos conteste el Instituto Electoral. Esperemos que no nos restrinjan mucho, pero si nos restringen encontraremos la manera de, cumpliendo con las disposiciones legales, mantenernos en comunicación. Dicho lo anterior, le pido al compañero José Luis del PRI, José Luis Uribe del PRI, sea tan amable en hacer uso de la palabra. Lo escuchamos con atención. Muchas gracias. Gracias, maestro Mauricio. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Pues en esta ocasión es para mí muy grato exponer en este foro la visión que tiene el Partido Revolucionario Institucional en torno a los derechos humanos. Me voy a tomar la libertad de leer el documento que preparamos, a ver si así obviamos un poco de tiempo para permitir a nuestro compañero que nos sucederá en el uso de la palabra, que también goce del espacio que le corresponde. En el Partido Revolucionario Institucional, igual que otros partidos, es un partido político nacional que ha formado parte de manera preponderante en la vida pública de México. El pasado 4 de marzo celebramos 92 años de la creación del partido y durante todos estos años su actuar se ha pegado a los mandatos de la Constitución y de las leyes en todos los órdenes de gobierno. Para el PRI, el respeto irrestricto a las otrora llamadas garantías individuales, recientemente reconocidas como derechos humanos, es una condición ineludible. De ahí que en cumplimiento de las normas que rigen a los partidos políticos de nuestro país, hemos adoptado todos los principios que tienen que ver con los derechos de la población y especialmente de los ciudadanos, que son la materia prima que nos nutre. En la pasada asamblea, la número 22, Asamblea Nacional que llevamos a cabo, se aprobó modificar la declaración de principios de nuestros documentos básicos para actualizarla a los nuevos retos del siglo XXI y a la intensa competencia electoral que distingue nuestro sistema democrático. En la declaración de principios, reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y promoción de los derechos humanos, tal cual está en nuestros documentos inscrito así, el debido proceso y el derecho a la información, como elementos para potenciar el protagonismo de la ciudadanía en el México de hoy. Para el PRI, el ser humano, en su realidad individual y colectiva, representa el más alto valor de la vida en sociedad. Por ello, nos pronunciamos por el respeto, protección y garantía de las libertades individuales y los derechos humanos, así como en contra de cualquier forma de discriminación que atente contra la dignidad humana. Para nosotros, como Partido Revolucionario Institucional, la protección de los derechos humanos, el debido proceso, el derecho a la información, el derecho de audiencia, las políticas sociales, la igualdad y la paridad de género
la consulta popular, el referéndum y el plebiscito son, entre otros, mecanismos e instrumentos encaminados a que la ciudadanía potencie su condición de gran protagonista del México contemporáneo. En el PRI estamos a favor de una ciudadanía plena, fundada en valores de tolerancia y fraternidad, que se reconozca en su riqueza pluriétnica y pluricultural, que exija la aplicación de acciones afirmativas y políticas públicas que impidan que las diferencias de razas, género, diversidad sexual, edad, cultura, religión, condición de discapacidad, origen o condición económica, política y social se traduzcan en desigualdad, injusticia o motivo de discriminación. En el programa de acción que observamos los priistas, se contemplan, entre muchas otras cosas, las siguientes: la defensa de las instituciones de la democracia, entendida esta como un sistema fundado en derechos como la libertad de expresión, asociación y el voto libre, así como las instituciones que garantizan su vigencia. Promovemos la cultura de solidaridad, de la participación, formación cívica y ética en todos los ámbitos de gobierno. Ponemos especial énfasis de manera incluyente y con perspectiva de género en la apertura de espacios para que todos los sectores de la sociedad aporten sus ideas, energía, entusiasmo y propuestas emprendedoras para el logro de los objetivos colectivos. Promovemos y defendemos la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los espacios de representación política, en el ejercicio de sus derechos para alcanzar la paridad en el acceso a puestos de responsabilidad pública, y para ello tenemos como ejes transversales, entre otros, los relativos a los derechos humanos: el de la educación, la igualdad sustantiva y el de inclusión y accesibilidad. En el tercer documento básico del PRI, que son el Instituto Nacional Electoral, nosotros establecemos lo siguiente: el Partido Revolucionario Institucional es un partido político nacional, popular, democrático, progresista e incluyente. Estamos comprometidos con las causas de la sociedad, los intereses superiores de la nación, los principios de la Revolución Mexicana y sus contenidos ideológicos, así como los derechos humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se inscribe en la corriente socialdemócrata de los partidos políticos contemporáneos. Es del conocimiento general que los partidos políticos están obligados a cumplir las previsiones aplicables para su constitución y registro, tanto en la Constitución como en las leyes. La última reforma al artículo 41 constitucional del pasado 29 de enero de 2016 conserva los fines que tienen los partidos políticos y que todos nosotros conocemos: la promoción de la participación del pueblo en la vida democrática, el fomento al principio de paridad de género, la contribución a la integración de los órganos de representación política y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género en las candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Estas disposiciones son congruentes con las últimas reformas y nos apegamos a ellas con toda oportunidad. El PRI cumple plenamente con el mandato constitucional y de las leyes, con mención especial en lo relativo al respeto de los derechos humanos de los mexicanos. Prueba de ello es que desde hace algunos años ofrecemos a los ciudadanos versiones de la Declaración de Principios en distintas lenguas: en maya, en náhuatl, en ténec o huasteco, y de igual manera contamos con diversos reglamentos de observancia general para los miembros, militantes, cuadros y dirigentes. Entre los que más destacan para los efectos de nuestra materia está el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Reglamento para la Defensoría de los Derechos de los Militantes y Medios Alternativos de Solución de Controversias, y además tenemos un Código de Ética Partidaria que rige la conducta y actuar cotidiano de los priistas. A nivel nacional, contamos con un protocolo que el partido ha establecido para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Esto en congruencia con el mandato de la Constitución Federal. En el Estado de México, en los próximos días, tal vez antes de que termine el mes, nuestro máximo órgano deliberativo a nivel estatal, en este órgano serán sometidos
y muy probablemente, seguramente aprobados 2 protocolos adicionales que regirán en el ámbito estatal y versan sobre la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género y sobre la prevención contra el hostigamiento sexual. Lo anterior porque tenemos la convicción de proteger a las mujeres y garantizarles condiciones de igualdad política en todos los ámbitos de la vida partidista. Si bien los partidos políticos no somos autoridad, sí somos entidades de interés público y como tal promovemos, respetamos, protegemos y garantizamos los derechos humanos de los mexicanos y mexiquenses con apego a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Nos oponemos tajantemente, como lo hemos mencionado antes, a toda forma de discriminación por origen étnico o nacional, por género, por edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, orientación sexual e identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Por todo lo anterior, en el PRI garantizamos el pleno respeto a los derechos humanos de los militantes y de los ciudadanos. En consecuencia, estimamos que nuestra normativa interna se alinea plenamente con las previsiones del título 2 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, por lo que estamos de acuerdo con las disposiciones que éste establece en materia de derechos humanos. Pero entendemos que las instituciones pueden estar establecidas en las normas y tener muchas atribuciones, facultades y mecanismos incluso para hacer valer sus determinaciones. Lo que ocurre es que los servidores públicos, en muchas ocasiones, por la propia naturaleza humana, son quienes no cumplen a cabalidad las normativas que rigen a estas instituciones. En consecuencia, en el PRI y dentro de este grupo plural y de esta comisión de partidos políticos, pugnaremos porque en la Constitución estatal se revisen y establezcan mejores mecanismos y procedimientos para que las instituciones y autoridades responsables de dar garantía al goce pleno de los derechos humanos de los mexiquenses cumplan con esa obligación, porque estamos convencidos de que las instituciones existen, son buenas y perfectibles, pero también que son los servidores públicos los que materializan las atribuciones de los órganos de autoridad y quienes deben cumplir cabalmente con sus obligaciones. En concreto, ¿qué es lo que proponemos para efectos de los temas que nos ocupan en esta sesión? Concretamente, estamos proponiendo que se revisen los protocolos de atención a las víctimas y de sus familiares, sin menoscabo de la protección de los derechos humanos de la persona victimaria. Ampliar la competencia de la CODEM. En las ocasiones anteriores que he tenido la oportunidad de intervenir, he comentado precisamente que respetando las opiniones y las intenciones de reformar la Constitución y que incluso incorporemos los términos revolucionarios en materia de derechos humanos y de su defensa por los protocolos y las normativas internacionales incluso, creo que el énfasis que debemos establecer nosotros en la reforma de la Constitución, en su caso, en este rubro, es precisamente que la autoridad responsable de garantizar los derechos humanos de las víctimas, de todos en general, pero especialmente de las víctimas, es que se les dote de más atribuciones para efectos de que tenga la capacidad de coercitiva en el ámbito de la aplicación de las recomendaciones que emite. Por eso, al momento en que decimos ampliar la competencia de la CODEM, es para que no se constriña solo al conocimiento de presuntas conductas violatorias de derechos humanos por parte de servidores públicos, porque hasta este momento está acotada su atribución. La intención es que debe ser más amplia su competencia y debe dirigirse a los otros sectores de la vida pública, al sector privado y al sector social. Lo anterior, porque la protección de los derechos humanos debe ser universal y por ende su atención y defensa también deben serlo. Una verdadera capacitación permanente a los servidores públicos del Estado y municipios en materia de derechos humanos es necesaria e indispensable. ¿Para qué? Para que todos los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno que tienen que ver con su actuación en el Estado de México tengan plena conciencia del respeto de los derechos humanos de todos. También estamos buscando que se mejore el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos por parte de las autoridades
y en su caso, que las recomendaciones sean de observancia obligatoria para las autoridades, porque de lo contrario todo queda en actos de buena fe y en materia de la defensa de los derechos humanos no puede continuar esa postura. Estamos buscando que se haga una revisión del procedimiento de designación de la persona titular de la Comisión de Derechos Humanos y de los visitadores generales, para asegurar que cuenten con el perfil idóneo, sin sesgos ni conflictos de interés. Y finalmente, queremos que se establezca o se revise el procedimiento de remoción de estos servidores públicos cuando incumplen con sus obligaciones. Si bien las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos en este momento decimos son de buena fe, creo que al hacerlas vinculantes a las autoridades responsables tendríamos la posibilidad de garantizar de mejor manera en nuestra normativa estatal la defensa oportuna y eficaz de estos derechos humanos, no solamente de los ciudadanos, de la población en general, porque de lo contrario, como el día de ayer se hace un informe de los resultados de la gestión del ombudsperson o persona, y pues en el papel todo es muy bonito. La realidad es que nuestra sociedad demanda actuar directo, eficaz y contundente contra la violación de los derechos humanos. La sociedad ya no aguanta y creo que estamos en una enorme oportunidad de dotar a nuestra Constitución y a las leyes secundarias de las herramientas que le permitan a este tipo de instituciones llevar a cabo su trabajo de una manera más eficaz y en beneficio de la sociedad. Por nuestra parte, agradezco la atención prestada y quedo a las órdenes. Muy amables. Muchas gracias, José Luis. Interesante planteamiento, sobre todo por estas aportaciones que nos estás comentando que van a incorporar. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar al licenciado Constantino, si eres tan amable en hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Me voy a permitir también para eficientar el tiempo y sobre todo ser muy concreto, leer la exposición. La pandemia derivada del COVID-19 ha traído consigo un escenario poco favorable para el Estado de México. En el corto, mediano y largo plazo, la situación que expone en riesgo no solo el bienestar social y económico de importantes sectores de la sociedad mexiquense, sino la estabilidad y gobernabilidad en los próximos 10 años. En el corto plazo, los principales retos que enfrentamos son de carácter económico y de salubridad, aunado a la problemática social, los fenómenos de violencia, inseguridad y criminalidad que siguen azotando al Estado de México. En el mediano plazo, el cierre de empresas, negocios, la pérdida de empleos y la pobreza en ingresos que acompaña una mayor precarización laboral generan incertidumbre en gran parte de la población. En el largo plazo, los desafíos son ineludibles, debido a la aparición de otras pandemias, incluso por los efectos del cambio climático y en el calentamiento global. Las voces de los científicos y expertos en la materia nos están alertando sobre el surgimiento de nuevos problemas de salud ecológicos que nos llevan a modificar nuestras vidas y hasta ahora que hemos tenido. Por eso es tan importante los trabajos que lleva a cabo SECTEC y, por supuesto, la conformación de los acuerdos para crear una nueva constitución y afrontar estas nuevas realidades. La visión de redes sociales progresistas para reformar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México se sustenta en 4 grandes ejes enmarcados en nuestros documentos básicos: Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos. Número 1, democracia total. Número 2, Estado promotor. Número 3, nuevo pacto verde. Y número 4, capitalismo progresista. Estos ejes los buscaremos hacerlos realidad en nuestra plataforma electoral 2021-2023, que en los próximos días estaremos entregando ante el Instituto Electoral del Estado de México. Y en particular, lo que estamos abordando en este capítulo sobre los derechos humanos, me gustaría comentar que para redes sociales progresistas asumimos el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas como un bien supremo nacional, defender los derechos sexuales de tercera generación, garantizar los derechos humanos laborales de las personas trabajadoras, tanto del sector público como privado, garantizar los derechos humanos de la niñez y adolescentes,
por supuesto, garantizar los derechos humanos y una educación inclusiva, servicios de salud y medicamentos, vivienda accesible y digna, a la cultura, a las actividades recreativas, al esparcimiento, al deporte. Desarrollar estrategias de disuasión del delito e inteligencia criminal en el marco del respeto a los derechos humanos. Fortalecer la atención a víctimas del delito con un enfoque basado en los derechos humanos. Desarrollar acciones que promuevan la participación e inclusión de las mujeres jóvenes en la política, en un ambiente libre de violencia y acoso a cualquier conducta que menoscaben sus derechos humanos y dignidad como persona. Hay un apartado muy importante para nosotros y un punto fundamental que tiene que ver con las mujeres, que por supuesto tiene que ser transversal la Constitución con varios grupos, por supuesto, las mujeres. En el nuevo diseño jurídico constitucional del Estado de México debemos de considerar a las mujeres mexiquenses como un sector estratégico del desarrollo estatal. La erradicación de cualquier forma de violencia de género, participación en todas las esferas de la vida pública y en el acceso a cargos públicos, el pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, el acceso a servicios de salud y educativos de calidad, ingresos laborales justos, eliminar el acoso, la discriminación, la injusticia y la impunidad en lo laboral contra las mujeres, contratación, ascensos y desempeño y al laborar igualitario. Y por otro lado también, por supuesto, un grupo importantísimo en el Estado de México son los jóvenes. Impulsar un marco jurídico general en el que reconozca a los jóvenes como sujetos de derechos y en un contexto de libertades, no discriminación y libre de violencia. Impulsar políticas públicas que contribuyan a potenciar sus capacidades, conocimientos, ideas, acciones e iniciativas para consolidar su desarrollo y del país. Asegurar los recursos presupuestales progresivos para el financiamiento del ejercicio de sus derechos, como lo son la educación, salud, vivienda, alimentación, emprendimiento. Garantizar el acceso, permanencia y egreso de las personas jóvenes a la educación media superior y superior. Incorporar a las personas jóvenes al mercado laboral con salarios dignos y protección social. Establecer modelos y esquemas de financiamiento público y privado a proyectos de emprendimiento de negocios de investigación, desarrollo y innovación de tecnología. Por supuesto, erradicar los estereotipos, imágenes negativas y perjuicios sobre la práctica y actividades de las personas jóvenes. Asimismo, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas indígenas como un bien supremo del Estado de México. Superar las condiciones estructurales de la pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación, ya que forman parte de una deuda histórica del Estado con los pueblos indígenas y comunidades diversas, así como algunos grupos pequeños de afrodescendientes. Eliminar los factores estructurales que originan el racismo, la discriminación, la negación de las prácticas, usos y costumbres, lenguas, así como conocimientos de los pueblos indígenas. Reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y colectivo y como actores políticos y sociales estratégicos en el desarrollo nacional. Impulsar acciones que prevean y protejan y promuevan la cultura e identidad indígena y su cosmovisión, sus lenguas, territorios culturales, sitios sagrados y patrimonio cultural. Respetar, por supuesto, de manera irrestricta el respeto a la consulta de los pueblos indígenas para que se ejerza de manera previa, libre, informada y de buena fe en los asuntos que les afecte como pueblo, costumbres, comunidad en sus tierras y territorios. Y aunando más a los 4 ejes importantes de nuestros documentos básicos, empezaré por el número 1, que tiene que ver con la democracia total. Impulsar una democracia total que modernice el actual sistema de representación en el Estado de México. Tenemos que incorporar el uso intensivo de tecnologías digitales en la toma de decisiones políticas y de políticas públicas, así como el voto electrónico y la urna electrónica en las elecciones. Hacer más accesibles los mecanismos de consulta popular y referéndum, además de garantizar el carácter vinculatorio. Impulsar reformas a los poderes legislativo y judicial a efecto de que la ciudadanía tenga mayor incidencia en sus decisiones.
reformar los controles ciudadanos sobre los partidos políticos, incorporando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre el manejo de los recursos públicos, la democracia interna y el desempeño de su militancia en espacios de representación popular y, por supuesto, también en gobiernos. Crear un gobierno inteligente a partir de la incorporación de las tecnologías digitales que canalice la colaboración de la ciudadanía y la sociedad civil en la evaluación de políticas públicas. El segundo eje es el Estado promotor. Impulsar un Estado promotor que garantice los derechos sociales y económicos de todos los sectores sociales, en especial de aquellos en situación de vulnerabilidad. Resarcir la deuda histórica, política y social con los pueblos indígenas para superar las condiciones de pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación en que se encuentran. Hacer visibles los derechos de personas con discapacidad y adultos mayores en todos los ámbitos de la vida, desde su incorporación al mercado laboral de forma digna y sin discriminación y su acceso a la atención médica oportuna de calidad. Erradicar los patrones de violencia generalizada contra las mujeres, como ya lo mencionamos, como el feminicidio, el acoso, el abuso, la violencia sexual, política y doméstica. Garantizar la protección, promoción y materialización de los derechos a la diversidad sexual e identidad de género, incluyendo el acceso a los servicios públicos de salud gratuitos, el reconocimiento a las uniones entre personas del mismo sexo y acceso a los cargos públicos, acceso a la procuración de la justicia y la eliminación de todos los actos de discriminación o violencia hacia la comunidad LGBTIQ. En el tercer punto, eje fundamental de nuestros estatutos, está el nuevo Pacto Verde. Impulsar un pacto verde para garantizar a las próximas generaciones de mexiquenses el derecho a acceder a un medio ambiente limpio, revertir todo el modelo capitalista de extracción y explotación de recursos naturales y las especies animales, garantizar inversiones públicas y privadas en tecnologías que disminuyan las emisiones de carbono, conservar y restaurar la biodiversidad a partir de un nuevo modelo de producción, desarrollo regional y bienestar, en particular de los pueblos indígenas. Necesitamos un nuevo marco jurídico que propicie políticas públicas con mayor áreas naturales protegidas. Establecer un modelo de movilidad urbana que privilegie la electrificación del transporte público y privado. Asimismo, incentivar el uso de la bicicleta, motos eléctricas y patines, vehículos no motorizados. Impulsar la permacultura como modelo de desarrollo sustentable en los principios éticos de la ecología, economía y la práctica social, una planeación urbana sustentable y comunitaria con una visión metropolitana de proximidad, accesibilidad y equidad. Y en el cuarto eje tenemos el capitalismo progresista. Impulsar un capitalismo progresista para incrementar la riqueza a partir de un crecimiento y desarrollo económico basado en el conocimiento, la ciencia, la creatividad y la innovación tecnológica. Construir un modelo económico que coloque la necesidad de las empresas y derechos a los trabajadores por encima de los intereses de las élites económicas y financieras. Necesitamos fomentar la bioeconomía y la economía solidaria, además de la industria 4.0 desde una perspectiva inclusiva con visión regional y perspectiva de género. Un modelo en que los negocios y empresas encuentren condiciones de seguridad y certeza, estabilidad, el cual no ponga en riesgo la inversión ni el patrimonio. El acceso a créditos e incentivos fiscales. Un esquema en el que los trabajadores reciban un pago justo por su contribución a las empresas, en el que garanticen sus derechos laborales y cuenten con esquemas de actualización ante la automatización y robotización de los procesos productivos que estamos viviendo a nivel mundial y sobre todo también se están incorporando, por supuesto, a la vida cotidiana en el Estado de México. Son cambios de gran envergadura que nos permitirán modernizar el Estado de México y sus instituciones, más aún en estos tiempos de crisis sanitaria provocados por COVID-19 que evidenciaron las fallas de nuestro diseño jurídico, constitucional y sus leyes secundarias para atender con eficiencia los problemas políticos, económicos, sociales y culturales. Por su atención, muchísimas gracias.
Se apagó tu micrófono, Constantino. Por su atención, muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias a Constantino. Y pasaríamos ahora, Stephanie, a preguntas y respuestas si hubiera alguna intervención al respecto. ¿Alguna pregunta? Creo que no. No, maestro. Bien, entonces, a ver, aquí está Jorge Neira, por favor, de Fuerza por México. Te escuchamos, Jorge. Gracias, Mauricio. Más que pregunta es felicitar a mis compañeros. Han hecho una exposición muy clara. Están haciendo propuestas muy específicas para reformar el andamiaje jurídico de nuestro Estado. Y de las exposiciones de ambos, yo concluyo que son más las cosas que nos unen que las que nos separan y que podemos construir juntos un marco jurídico que mejore la calidad de vida de los mexiquenses, a quienes todos debemos servir y quienes aspiramos a formar parte del gobierno a través del voto popular. Tenemos que tener muy claro primero el diagnóstico del Estado de México y luego hacia dónde queremos ir. Por eso es importante que este foro nos permite establecer una hoja de ruta y no solamente dejarlo como intenciones, sino establecerlo en ley. En la mayoría de los planteamientos que se han hecho coincidimos en que las recomendaciones de derechos humanos sean vinculantes en toda la parte que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, que del 2011 para acá está en la Constitución, pero que tenemos que perfeccionar porque vivimos en un mundo cambiante. Esos serían los comentarios, Mauricio, y agradecer la oportunidad de estar en este foro. Muchas gracias, Jorge Neira. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Palmira, creo que no vi si levantaba la mano. No. Bien. Fíjate que yo quisiera extraer solo 2 puntos de lo que acabo de escuchar y desde luego agradecerlos y felicitarlos, pero me gusta mucho el planteamiento de los derechos humanos que tienen que ver no solo con la cuestión de género, que ya está muy claro, sino también tiene que ver con las cuestiones de edades, los derechos humanos de la tercera edad, los derechos humanos de los adultos, los derechos humanos de los jóvenes, los derechos humanos de los niños. Creo que este es un planteamiento interesante que vale la pena seguir ahondando, porque sin duda esto no para. Y como decía Albert Einstein cuando nos enseñó la cuarta dimensión del tiempo, es tiempo y espacio. Y en este tiempo y espacio debemos encontrar el cómo lo que hoy son generaciones de niños pueden ir aprendiendo esta materia de los derechos humanos, no en la escuela, en la práctica real. Creo que sería muy interesante pues que andáramos en estos comentarios y que pudiéramos encontrar, como bien dijo Jorge, estos puntos de coincidencia. Yo parto siempre, y más en reuniones de partidos políticos, y miren que he tenido la fortuna de muchas experiencias políticas, de que debemos buscar en esa idea de los consensos las identidades en nuestras aspiraciones. Creo que va a ser muy interesante irlo trabajando y hasta donde sea posible en un primer esfuerzo. No será nunca el definitivo ni el último, pero lo que avancemos va a ser muy positivo. Y le doy la bienvenida a Rubén Islas, que ya está aquí incorporado, por si quiere hacernos algún comentario adicional. Mi audio, ya. Pues apenas me estoy incorporando, así que no tendría yo ahorita ningún comentario porque voy llegando, estoy aquí junto con Mauricio, estamos desde Texcoco, yo venía en camino, así que pues dejo los comentarios demás.
sería muy importante que hubiera comentarios y debate entre los partidos políticos, así como debaten en el Congreso o debaten en el IEM. Sería importante ver el debate entre ustedes sobre los temas importantísimos como el tema de derechos, por ejemplo. Por cierto, quiero decirle, Agustín Uribe propuso el tema de renta básica y quiero decirles que he estado en contacto con Daniel Raventós, que es el experto en renta básica de la red de renta básica en España, y David Casasás, que son los dos grandes expertos en renta básica, y el día de hoy tuve una conversación con él y vamos a tener una charla desde España para el Grupo Plural para que nos planteen todos los temas relativos a la renta básica universal, que podríamos establecerla como derecho en la Constitución del Estado de México. Lo digo porque Agustín andaba muy metido en ese tema. Muchas gracias, Rubén. Qué bueno. Bien, pues si no hubiera algún otro comentario al respecto, vamos entonces, a ver, Agustín quiere hacer uso de la palabra y lo escuchamos con gusto. Sí, gracias, maestro Mauricio. Es difícil debatir en este momento, sobre todo porque se están hablando de puntos muy generales. Es difícil no estar de acuerdo, ¿no?, en la generalidad en que se han estado abordando los temas sobre los puntos que debería tener una nueva constitución. Y me refiero que es difícil porque desde la misma conformación del índice temático, es difícil no estar de acuerdo en que la Constitución considere derechos humanos. Es difícil no aceptar la temática que está planteando el Tribunal Superior, porque son generalidades. Creo que el debate va a ser en la conformación del articulado o de la propuesta de articulados de la Constitución. Esto está planteando Rubén. Ahí vamos a tener el debate, porque la renta básica, tal y como la están considerando algunas personas, es más o menos la manera en que el gobierno federal está manejando algunos programas de carácter social. Nosotros quisiéramos o vamos a proponer el asunto de la renta básica dentro de el concepto de impuesto negativo, que es una variante de lo que se considera como una renta básica universal. Entonces, creo que ahí es el asunto en donde va a haber debate. A lo mejor por eso ahorita los partidos políticos no hemos hecho una discusión respecto a las aportaciones que estamos haciendo algunos de nosotros. Nosotros antes del día martes de la próxima semana haremos un documento en donde trataremos de abarcar ya prácticamente todas las propuestas que traemos en la mente, parte de nuestras plataformas, de nuestra línea programática como partido político, y bueno, pues el debate será en las particularidades, en la cuestión, en los detalles, digámoslo así, ¿no? La otra vez, el maestro Carlos Alberto Pérez Cobas, teníamos una discusión sobre la conceptualización del bien común, ¿no?, por ejemplo. Entonces, creo que la discusión va a ser en los detalles. Creo que la discusión va a ser en la conceptualización de la Constitución. Creo que, ahora sí que, como dice el dicho, el demonio está en los detalles. Y ahí es donde vamos a tener la discusión, seguramente, y no solamente entre partidos, seguramente con ustedes, ¿vale? Pero estaremos ahí muy pendientes, y la verdad, yo también me incorporé un poco tarde ya a la reunión, pero creo que esa va a ser esas van a ser las diferencias, seguramente, ¿no? Gracias. Gracias, Agustín, y coincido ciertamente, pero es un buen avance que nos vayamos entendiendo en esta parte. Sí, a la hora de ver
qué significa cada cosa, a lo mejor podemos encontrar más puntos de diferencia. Pero por lo pronto es un buen avance irlos entendiendo con esta parte y vamos a ir encontrando coincidencias y diferencias. Si hubiera alguien más. Bien, continúa. Constantino. Sí, rapidísimo. Por favor. Creo que lo que comenta el doctor, el maestro Jorge Neira, y también ya lo ando subiendo de grado a todo dar. Hazte tu doctorado, Jorge. Y también, Agustín, es bien importante los tiempos para poder debatir la construcción de ideas y sobre todo las similitudes de los institutos políticos. Hace algunos días escuchaba a Jorge que en los documentos básicos de su instituto político ponen a la persona como en el centro de todas las iniciativas, de todas las propuestas, en el centro de las decisiones, y creo que muchos partidos políticos tienen esta similitud, y también lo que habíamos comentado ya en días anteriores, en que los documentos básicos que refieren los derechos humanos, pues creo que estamos por más derechos. Los tratados internacionales que se han firmado, creo que es bueno tenerlo por supuesto en perspectiva, de que si incluimos en la Constitución todos los documentos, todos los derechos o tratados internacionales que nos hemos suscrito como país a través del Senado, pues creo que sería una Constitución enorme. Ya vendría implícito, y poner los fundamentales que creemos más importantes para el crecimiento y desarrollo del Estado de México. Muchas gracias, como no, Constantino. Seguimos con el orden del día, Stephanie, por favor. Sí, maestro. Pues pasaríamos al punto 5, que son las observaciones y el análisis del punto 5 y 6 del índice temático. ¿Te hicieron llegar a alguien alguna? No, nadie hizo llegar observaciones. No sé si aquí en la sesión de la comisión alguien vaya a realizar alguna manifestación al respecto. Bien, estamos en el punto de observaciones, y si no hubiera en este momento y las quieren hacer llegar, Estefan nos haría favor de circularlas en todos los integrantes. Bien, entonces el siguiente punto, por favor. Sí, el siguiente punto es el número 6 y es el calendario de participaciones de los partidos políticos. Fue enviado a sus correos, que es el mismo que en la sesión plenaria del día lunes les señalamos respecto de las fechas de sus intervenciones para poder exponer sus documentos básicos en la sesión de comisión. Solamente se les envió para, en caso de que tengan algún tipo de comentario al respecto. Sí, ¿algún comentario? Bueno, creo que no había yo saludado a Óscar Silva, lo vi hace un momento. Hola, Óscar, ¿qué tal? Bien, si hubiera algún cambio de algún partido que quiera hacerlo, algún representante del partido, con mucho gusto estamos pendientes para atenderlos. Gracias, Stephanie. Sí, y el siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Rubén va a hacer uso de la palabra con algún asunto general. Te escuchamos. Gracias, Mauricio. Quiero informarles a todos que hasta el día de ayer tenemos ya inscritos en Parlamento Abierto a 1,200 participantes, entre organizaciones sociales y ciudadanos que se han inscrito para participar como parlamentarios en el Parlamento Abierto. Y bueno, quiero volver a hacer extensiva la invitación a los partidos políticos para que los militantes de los partidos políticos y los comités municipales y los dirigentes de los propios partidos políticos se inscriban en el Parlamento Abierto
va a ser una práctica muy importante en el Estado, es lo que le va a dar gran legitimidad al proyecto de reformas constitucionales. La convocatoria todavía está abierta hasta el día 31 de este mes, de tal manera que todavía pueden inscribirse en el Parlamento Abierto. Insisto, hasta el momento tenemos 1,200 inscritos ya para participar en esta práctica tan importante y tan innovadora que vamos a tener en el Estado de México. Lo pueden ver en la página de SECTEC Estado de México, ahí está la convocatoria y ahí está el sistema de registro, que todavía pueden hacerlo de aquí al día 31 de este mes. Están cordialmente invitados todos los representantes de los partidos políticos y sus militantes, sus comités, para que participen en los debates del Parlamento Abierto. La democracia tiene sentido solo si es democracia deliberativa, y el Parlamento Abierto tiene como principal objetivo abrir la democracia deliberativa en el Estado de México. Reitero la invitación, 31 de marzo se cierra la inscripción, todavía están en tiempo para poder inscribirse. Gracias. Gracias, Rubén. ¿Alguien más que quiera intervenir? Bueno, pues que tengan unos días de asueto de la llamada Semana Santa. Cuídense mucho porque Primer domingo de primer lunes de abril tenemos las primeras sesiones. El lunes después de Semana Santa, no, el lunes 4, no, lunes 5. Sí, el lunes 5 se les va a convocar nuevamente para reunión ese día. Lo recibirán en estos días en sus respectivos correos electrónicos. Aprovechen unos días para descansar, los que estén cansados, y los que no, pues vamos a cansarnos un poco. Gracias y que estén muy bien. Muchas felicidades. Buen día.